Buenas noches, saludos cordiales a todos. Gracias por acompañarnos a este nuevo programa de Contrastes. En esta oportunidad, Elecciones Ecuador 2021. El próximo domingo 7 de febrero se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en el país. La coyuntura histórica que atravesamos es inédita en nuestra historia republicana. Vivimos una crisis resultado de una conjunción de factores que no se habían producido antes. Estamos iniciando el segundo año del azote provocado por la pandemia del COVID-19, que ha traído dolor, incertidumbre, confinamiento e interrupción de todas las actividades en todos los ámbitos: productivo, financiero, laboral, social, educativo, hasta personal. La economía ecuatoriana, ya severamente golpeada por el desborde y el agotamiento del modelo de Estado centralista y asistencialista que está vigente desde hace más o menos medio siglo, ha sufrido con esta pandemia un nuevo golpe que ha reducido todas las actividades productivas, aumentado el desempleo y obligado a este Estado a resolver nuevas dificultades con más financiamiento vía endeudamiento. La pandemia además ha destapado una corrupción sistemática que lucra incluso con la vida de los ciudadanos y muestra cuadros de violencia y de impunidad, con la consiguiente pérdida de vidas humanas, pero también de la legitimidad y de la credibilidad en las instituciones. Ante este cuadro, los ciudadanos nos enfrentamos a un escenario electoral múltiple y diverso, incluso para algunos difícil, tanto por la cantidad de candidatos y de propuestas que se presentan, como por la inconsistencia de discursos de campaña, que se reducen muchas veces solamente a hacer proclamación de principios y de objetivos, pero que no muestran cómo concretamente alcanzarlos. Por ello, la preocupación ciudadana y de los medios de comunicación de que vivimos en una campaña de ofertas bajo la consigna ¿Quién da más?, como hace la revista Vistazo en su última edición. En la actual circunstancia en que vivimos y asumiendo los consensos mínimos que compartimos todos los ecuatorianos, como son buscar lo mejor para mi futuro, el de mi familia y el del país, mantener la dolarización, aumentar el desempleo y desarrollar el país, mantener una democracia representativa con equilibrio de poderes y respeto a la libertad humana y a los derechos. Este número de Contrastes analiza esta problemática mediante la participación de 3 distinguidos especialistas: profesores universitarios 1, editorialistas y conductores de opinión otros, representantes todos de saberes diferentes, para que nos ayuden a entender qué es lo que está en juego y cómo podemos hacer ese cambio tan anhelado sin caer de nuevo en la frustración o peor aún en el caos social. Agradecemos a todos ellos por su contribución y por su tiempo, lo mismo que al doctor Pablo Alarcón, director de este programa, a la conductora del mismo, Catherine Calero, al Centro de Producción Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la UES, al equipo interfacultades que conforma el Consejo Editorial de Contrastes por su labor siempre esforzada y profesional, a los estudiantes UES de Comunicación, Emprendimiento y Derecho que participan en este programa, a Relaciones Públicas y Marketing de esta universidad. Catherine, por favor, adelante. Gracias, doctor. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Contrastes, Elecciones Ecuador 2021, en el que analizaremos el país que quieren los ciudadanos que van a participar en las urnas para las elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas.
Por ello, las preguntas y repreguntas que vamos a desarrollar con nuestros invitados de esta noche, que acogen, como señaló el rector en la presentación de este programa, expectativas y certezas de la opinión pública. Es necesario entender, en primer lugar, la índole de la actual campaña electoral que acaba de terminar, las posibilidades que ofrece y también sus posibles confusiones. Estas posibilidades y confusiones serán precisadas en lo económico. ¿Qué queremos mantener y qué queremos cambiar? Y su factibilidad, así como en lo jurídico, lo que supone realizar las propuestas de los candidatos. Para esta urgente y necesaria tarea, hemos invitado a expertos analistas y catedráticos de enorme experiencia, no solo en sus respectivas áreas profesionales, sino de la vida del país. Antonio Tramontana, consultor político de empresas y catedrático universitario. Gabriela Calderón, analista económica del Cato Institute y docente universitaria. Pablo Alarcón, jurista y director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la UES. El 5 veces presidente del Ecuador, José María Velasco Ibarra, decía: "Dadme un balcón y yo iré a la presidencia de la República". Estas célebres palabras parecen estar vigentes hoy en el 2021, después que fueron dichas hace casi un siglo. Preocupa más que el presidente Velasco solo pudo completar un periodo de esas 5 veces que le dieron un balcón. Antonio, ¿significa que la retórica es más importante ayer como hoy para la decisión electoral de los ecuatorianos, sin importar la viabilidad de las propuestas? No, a ver, interesante pregunta. En primer lugar, celebro estar aquí en este foro, compartiendo con el doctor Alarcón y con Gabriela Calderón, muy complacido a los tiempos que retorno a lo que fue la universidad por donde me inicié como catedrático. No, por una sola razón. Toda persona, y por eso es que vine de esta manera vestido, al estar frente a una cámara o al estar frente a un balcón, tiene una percepción. Al hablar tiene una percepción. Esa percepción es lo que yo puedo ver o no puedo ver, pero más que eso es cómo transmito y comunico mis ideas y mis pensamientos a usted, a él, al de más allá. Porque la circunstancia es motivar o atraer con lo que he manifestado una acción que permita que mi percepción avance más de lo que simplemente veo o escucho. Bajo ese estamento quiere decir que no solamente puede ser el balcón, pueden ser las mismas ideas que hoy por hoy la podemos ver en las redes sociales, puede ser la misma presencia en los medios de comunicación, puede ser un estilo, porque el estilo no es lo que menos puede uno entender que es un parámetro que lo debo seguir. En este momento hemos visto candidatos que de alguna manera u otra se han sabido manejar. ¿En qué? En la esfera de las redes, en la esfera de los debates, en la esfera de las presentaciones. Y cada uno en un momento determinado, en distintos targets, porque cada uno tiene un target al medio que yo voy, engancha o trata de brindar una aproximación en mi decisión de votar. Porque el voto es un imaginario, es un intangible que yo lo tengo que tangibilizar. Si nos ponemos a ver en los actuales momentos, alguien decía o se manifestaba, bueno, si yo me he visto de esta manera, ¿qué engancho? No, si estoy logrando llegar a un público. Si me he visto de esta otra manera, voy de acuerdo al segmento. No necesariamente el balcón de la época de Velasco Ibarra, que tenía que ser el balcón para llegar con la masa que me la traían, hoy por hoy ya no es eso. ¿Ahora son seguidores? Ahora son seguidores, son esos aparatitos que usted ve y tal vez lo que no tengo aquí, que es el celular. Entonces, ya eso pasó, yo diría que a otrora, pero más bien es lo que yo pueda generar, lo que yo tenga como actitud. Puedo ser un hombre acto, entiéndase bien, que me he preparado para la presidencia, pero mi actitud, mi forma de comunicación no llega. Por primera vez en la historia republicana se presentan 16 binomios para la presidencia de la República, 17 listas para asambleístas nacionales respaldadas por 283 organizaciones en todo el país, a la vez que según una encuesta de perfiles de opinión, solo el 5.2% de los ecuatorianos cree en los partidos políticos. ¿Cómo explicar esta contradicción? ¿Significa que como país estamos fragmentados y somos ciudadanos sin república? A ver,
ahí yo diría que si eso es tan real, cierto, pues entonces tendríamos que escoger bajo esa harta presentación una sola opción. Y aquí me acompaña el doctor Alarcón. Yo creo que ha llegado el momento, y lo vamos a vivir, y va a ser un tema controversial, de que el voto obligatorio cambie a ser opcional, porque la pregunta es, si hay tanta fragmentación y yo tengo que escoger a X, Y o Z, pues no lo puedo escoger en libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir al final del camino? Este señor no tiene legitimidad porque lo eligió el 10%, pero ha sido participativo porque ese 10% se pronunció y este otro tuvo el 5%. Y yo creo que vamos a vivir felices en este sentido, porque esto de aquí, si lo vemos ya dentro del punto de vista de jurisprudencia y desde el punto de vista económico, no sé cómo enlazarlo, la pregunta es, ¿por qué el certificado de votación sirve? ¿Sirve para qué? Para que los consejos nacionales electorales, ¿qué cosa hagan? Hagan la valoración de un porcentaje de las elecciones pluripersonales, obtengan y les den partidas a los partidos políticos. Entonces, bajo ese, o sea, si el certificado es que fui a votar para permitir que alguien tenga que lo conocemos todos, ¿verdad?, que es la repartición económica que hay en el país. Entonces, verdaderamente serán hoy día 16, mañana serán 12, mañana serán 10, pero tiene que haber algo que invite a los partidos políticos que se activen en mejor posición frente al electorado. ¿Y por qué lo digo? No porque haya partidos malos ni porque haya partidos buenos, sino que somos 17 millones, votamos 13. La pregunta es, ¿cuántas organizaciones pueden entrar? O sea, nada más. ¿Puede salir algo bueno para el país de esta fragmentación? ¿Es normal, signo de madurez democrática, esta profusión de candidaturas y de propuestas? ¿O por el contrario, es el resultado inevitable del clientelismo electoral en una competencia por quién ofrece más? Aquí hay algo que lo voy a centrar magníficamente, y digo magníficamente, ver, este periodo electoral tiene una circunstancia. Es un periodo electoral anormal que se lo quiere procesar o que se lo quiere enmarcar en algo normal. Por tanto, al ser anormal por el producto de una pandemia, tiene que tener reglas y normas dentro de la normalidad, si no me equivoco. Pero si vamos a normar lo que está aquí bajo las mismas reglas, perdóneme que le diga, vamos a tener un resultado que no sabemos cuál va a ser. ¿Cómo afecta a la viabilidad de cómo lograr lo prometido la fragmentación del país que reclama múltiples soluciones por una parte y por otra decisiones que seguramente no van a satisfacer a cada uno? Muy difícil. Realmente, al haber mucha fragmentación, hay que satisfacer a todos. O sea, es decir, el Estado como tal tiene que satisfacer a distintos intereses. La pregunta es, ¿el Estado como tal, en la economía, puede satisfacer a cada uno de esas interrogantes que hay o de esa serie de necesidades que hay? Creo que debemos pensar como Estado cuál es nuestra realidad económica, principalmente para lograr avanzar, porque si bien es cierto, cuando hablamos de la democracia no significa que siempre haya pobres y siempre haya ricos, sino que tiene que haber un parámetro para que todos tengamos oportunidades, o sea, dentro de ese aspecto. Pero vivimos nuevamente, estamos en un proceso, estamos viviendo algo anormal porque estamos en una pandemia en que la economía está mal y vamos a un proceso de elecciones donde el impacto de lo que suceda ahí no sabemos cuál va a ser. Los jóvenes tendrán una participación de más del 50% en estas elecciones. Es una generación expuesta a la información. Su presencia permanente en redes y hasta plataformas de compatibilidad con los candidatos es suficiente para discernir entre una propuesta viable y una promesa inverosímil. Yo pensaría que la juventud, que es un porcentaje que en este momento no lo puedo precisar para no fallar en lo que voy a decir, ¿le puede o no le puede ser atractivo un evento electoral? Porque las circunstancias mismas de esa persona en cada hogar es diferente, en cada familia, en cada núcleo, en cada sociedad. ¿A qué me refiero?
Hoy por hoy yo hago una pregunta. ¿Acaso ninguno de los jóvenes que está ahí está viviendo la circunstancia de que su padre, su madre, su hermano, el que sea, un familiar, perdió un empleo? Probablemente, Dios no quiera, haya perdido una vida. Entonces viene el problema de la relatividad. O sea, y en este momento, ¿qué de los candidatos me dan a mí la certeza? O pudiera ser que más que la certeza, no me interesa el proceso. No me interesa el proceso, o sea, como tal. O sea, y voy, o no voy a votar, o voto por un candidato, o voto nulo, o voto blanco. O sea, lo importante es quién convence al resto y mediante qué proceso yo engancho a este posible elector con mi propuesta. Entonces, la juventud para mí va a ser un enigma en su forma de votar en cuanto no a que no esté informado, sino que hay otras situaciones en las cuales está imbuido. Estas elecciones están marcadas por una palabra, apatía. ¿Se traducirá en abstención o voto nulo? Es una pregunta interesante y yo no quiero, en este caso, al hablar de un pronunciamiento, porque los números hablan de distinta manera, pero sí diría que, sabiendo que, pongo la primera premisa, que el CNE ha tomado todas las medidas de bioseguridad respectivas para que en los recintos electorales, que son 4.277, si no me llevo a equivocar, usted, yo y aquí el doctor Alarcón concurramos. Pero eso es una decisión que a la final recae en mí de acuerdo al impacto que he tenido en mi vida diaria, de cuántas personas he visto que se enferman, cuál es la relatividad del voto, o se me fuma eso. Ahora, es verdad, el voto es obligatorio, pero esa decisión recae única y exclusivamente en quien pondera que es más importante. Y claro que si hablamos de tendencias o decimos lo que está pasando en las redes, alguien se va a favorecer con la abstención. Y el voto nulo va a ser una manifestación pura maya que está normada dentro del código de la democracia, que si existe la posibilidad de que haya un 30% de voto nulo, las elecciones se pueden anular, pero para mí la incógnita va a ser, y lo digo porque puedo equivocarme en mi apreciación, ¿en cuánto va a ser la abstención? O sea, la abstención, ¿qué va a bordear? Y si la abstención como tal, per se como abstención, ¿qué significado tiene para legitimar una votación? Porque no sabemos cuál va a ser. Ojalá sea lo que se ha venido diciendo, que el promedio es 25.6 de acuerdo a una referencia del diario El Comercio, y de acuerdo a las estadísticas la última vez fue 18. Pero al final del camino vuelvo a preguntar, para yo ir a votar tengo que hacer, ¿qué cosa? Una abstracción de qué es lo que gano o probablemente qué es lo que pierdo. Unos dirán, está en tus manos el destino del país. Otros pensarán, bueno, el destino del país es una cosa, pero el destino de los que me rodean es otra. Entonces no sé qué prevalezca, si el destino en esa persona, del país per se, o el destino propio en cuanto a la categorización de la vida. La seguridad. O sea, todo el entorno que puede llevar, porque vuelvo y repito, cada uno de nosotros hemos vivido de una manera u otra, por medios informativos, por referencias, lo que el entorno encierra. Escuchamos la parte sanitaria que dice que probablemente haya probabilidad, posibilidad, no es lo que yo digo, sino ellos, de que haya un rebrote. Entonces, en las elecciones, todas las edades concurren a los recintos. ¿Cuáles son los recintos? Es como que si estuviéramos yendo a la bahía. Cada quien se cuida a su manera, pero el impacto es distinto a los que vamos y entramos, a los que están sentados recibiendo a los votantes. Que probablemente yo hasta haría una abstracción ahí. No es tanto en cuanto los califiquemos a los señores, a los 4 miembros o 5, no sé cuántos sean en real. No, o sea, los 4 o 5 miembros van a tener una prueba COVID, pero después la pregunta es, esos señores que han recibido una carga con la bioseguridad, ¿los debemos aislar, los debemos monitorear? Porque ellos van a ir a sus hogares y no sabemos cuál es la carga viral. 1, 2, cuando las papeletas vayan a los recintos electorales y en el conteo, ¿qué va a suceder? O sea, solo planteo lo que entendería el CNE, lo debe haber visto
correctamente lo deberá analizar. Este no es un proceso normal, este es un proceso anormal que como tal tiene reglas que no están escritas. ¿Seríamos conscientes los ecuatorianos de estos riesgos? Depende del nivel de conciencia de cada quien. O sea, es cada quien el que va a decidir si voy o no voy. Si es que tengo que ir por una convicción, lo celebro. Si es que puedo verme afectado y hay un riesgo, ¿por qué voy ahí? Entonces, esa abstención podría aumentar un porcentaje alto. Podría, posibilidad que aumente, probabilidad que aumente. Con esto no quiero ni arrogarme el hecho de ser gurú, ni que adivino, no. Sí. Ahí está latente. Está latente como tal. Ha sido históricamente 18.18 en la última elección. ¿Quién sabe a cuánto se eleve? No lo sabemos. ¿Qué pasaría si se eleva mucho? ¿Qué significaría esto? A ver, esto es una pregunta interesante. Yo no sé qué pasaría si se eleva mucho, pero si digo que se eleva más allá del 18, llega al 20 y se pone en el 30. Hago una reflexión, si es 30, o sea, esta es una hipótesis, ¿cuánto sería el voto nulo? No lo sé. ¿Cuánto sería el voto blanco? Pero me pongo en condiciones de igualdad. ¿Qué pasa si el 50% nulo, blanco y abstención está por un lado? O sea, 6.500.000 están aquí y 6.500.000 votan acá. Por tanto, en los 6.500.000 hay una repartición de 16 candidatos. No sé, pues cuál llega a tener en relación a su voto como tal un parámetro para medir qué es más y qué es menos. No lo sé. No lo sé de verdad, pero lo planteo en condiciones de igualdad. O sea, estoy poniendo bien claro. Pero si es menos, celebro que sea menos la abstención. Y celebro menos que sea el nulo, más allá de que hay campañas que están por el nulo. Pero cada quien, a su manera, es su decisión de conciencia. Es conciencia, nada más. Antonio, Nicole Laine, alumna de periodismo, tiene una pregunta. ¿Cómo un ciudadano puede identificar una propuesta que oculta una promesa irrealizable e incluso dañina? Dependiendo del grado de información que tenga. O sea, ¿a qué me refiero? Si mañana yo propongo que me voy a ir en un cohete a la luna y que el país con el cohete a la luna va a descubrir minerales, es una propuesta X. Pero vamos a aterrizar. Si mi nivel de conciencia es, de acuerdo a una información que reúno, el suficiente, voy a decir, eso no es posible. Pero si mi inconsciencia no me permite, voy a ver eso como una realidad. O sea, la información tiene que ser de tal manera procesada para convertir las cosas en realidad. Y no se olvide de algo, que la pregunta que muy bien hecha de la alumna, todo está en mi convicción. Todo está en lo que yo a usted le diga como argumento o fundamente para que esa intangibilidad se vuelva un tangible para mí. Considero que en el momento que estamos viviendo en el Ecuador, hay dos problemas que son capitales para mí, o sea, en mi modo de ver. Uno, el empleo, y otro, al final del camino, vamos a tener vacunas, va a haber la suficiente capacidad hospitalaria, no va a haber rebrote. Entonces, si eso cualquiera lo sostiene, que en primer lugar, nuevamente la pregunta se hace y se dice, a ver, señores, en esta ocasión, como el huevo y la gallina, pero ya sabemos cuál puede ser primero. Pero aquí, ¿qué es primero? Esta es la salud y esta es la economía. Y ya que está aquí el doctor Alarcón, entre los dos hay un intermedio. ¿Cuál es el derecho, la jurisprudencia, la norma o la ley que permita que, bajo las circunstancias que se tenga que sopesar en el país, que es lo mejor, esto nos dé la apertura o la visión de normalizar? Vuelvo, repito, para el concepto de derecho, siempre he dicho, hay que partir de los hechos consumados para llegar al derecho. Esa es mi visión. Me puedo equivocar. Pero no del derecho ir a los hechos consumados. Entonces, por eso planteé, ¿esta elección es normal? No es normal. Por tanto, al ser anormal, ¿cómo se rige? ¿Cómo vamos a calificar cada parámetro? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Qué podemos decir si aquel que no va a votar se va por el ausentismo? ¿Es malo, es bueno, es mal por el país? Pero ¿qué es lo que está sopesando? Es un punto crítico en cuanto a la pregunta de la apatía, en cuanto a la propuesta inverosímil,
en cuanto a todas las circunstancias que estamos viviendo. Antonio, para terminar este primer bloque, ¿ves la posibilidad que en una segunda vuelta, al disminuirse los candidatos, al ser comparados, el país va a contar con mayor espacio para la reflexión, estudio y análisis de propuestas? ¿O entraremos en un escenario de caos de ofertas? No, ahí ya solamente son dos. Es como que si yo fuera a elegir, me pusieran, tengo sed, y está aquí vamos a citar las marcas por primera vez, la Coca-Cola, la Seven, la Sprite, la Fanta, la Orange Crush. Ok, en esa decisión, lo primero que voy a hacer es, si soy consumidor de Coca-Cola, voy por la Coca-Cola, pero si tengo sed, me da lo mismo cualquiera. En la segunda vuelta, ya no van a estar pues, todas las marcas que he citado, sino que van a estar dos. Entonces, la preferencia de la una o de la otra va a ser ¿cuál? Si esta es más helada, si esta de acá ya tengo el registro, si esta de acá me incomoda, si esta aquí es dañina para la salud. Es decir, ahí sí verdaderamente va a haber lo que yo llamaría la decisión final. ¿Y cómo se caracteriza la decisión final? Ni más ni menos. Es sencillito, el debate. El debate, la manera de cómo comunicarme con Spot, la manera de saber qué es lo que debo decir, pero el debate lo decide todo. O sea, y menos mal que ahora sí el CNE ha normado para que realmente me permita saber a la final qué es lo que más me conviene en ese momento. Según el Ministerio de Finanzas, el Ecuador atraviesa su tercera crisis económica en menos de 2 décadas. El principal producto de exportación del país ha pasado de un precio internacional de $60 a $16. Y de los indicadores económicos, el único que incrementó fue el del desempleo, que llegó a su cifra más alta en 15 años. De ahí que la mayoría de los candidatos busque perfilarse como el candidato del empleo y progreso. ¿Hay plata para pagar tanta oferta de los candidatos? ¿Con qué cuenta el actual gobierno? ¿Qué hereda en cuanto a deudas? ¿Cuáles son los ingresos reales que va a tener objetivamente hablando más allá de las ilusiones? Xiomara Dávila, estudiante de Economía de la UES, comparte con nosotros su análisis. El 2020 nos deja un escenario donde el Producto Interno Bruto cayó un 8,8%, la recaudación un 13% y además una gran deuda que incrementa el déficit de nuestro país. Es decir, este 2021 no únicamente nos enfrentamos a la caída del precio del petróleo y los daños sociales causados por la pandemia, sino que nuestro próximo gobierno heredará una economía parada y con recursos escasos para cumplir sus propuestas. El Ecuador se encuentra ante la necesidad de implementar un plan de austeridad. Sin embargo, a la par se requiere incrementar el gasto para protección social y la reactivación económica. Existe el dinero, pero el nuevo gobierno debe saber bien cómo administrarlo para que estos recursos escasos lleguen a donde tienen que llegar de una forma eficiente, junto a una reestructuración del gasto. El país continuará con apoyo de multilaterales para poder sobrellevar el peso de una economía enferma. Ecuador ha desarrollado una dependencia poco sana con la deuda. Durante años se descuidó la calidad de la deuda y por tal motivo actualmente seguimos pagando deudas pasadas. Lastimosamente, desde el 2009, Ecuador ha gastado más de lo que ingresa, generando un déficit que fue cubierto con lo más fácil, endeudamiento. Ahora, ante la coyuntura actual, no hay más remedio que continuar con el FMI, cumpliendo nuestros compromisos para evitar que nuestra economía se termine por ahogar. Hemos vivido un periodo muy extendido de crisis desde el 2015. La pandemia solo fue el detonante que dio a conocer la falta de organización y liderazgo que existió en nuestro gobierno. Ahora queda que quien gane la presidencia tiene que generar las condiciones para que aumente la riqueza, atraiga más inversión y genere un contexto adecuado para que todo esto funcione correctamente. Gracias, Xiomara, por tu excelente análisis. Gabriela, en Ecuador no hay mayor popularidad que la del dólar, superando fácilmente el 90% de aprobación. Tanto así que no hay político que no la defienda o incluya en su campaña. La palabra más temida, desdolarizar. Sin embargo, como sabemos, no todo es cuestión de prometer. ¿Qué condiciones debe comprometerse un candidato para poder mantener la dolarización? Bueno, muchas gracias por esta invitación y yo creo que el truco está en la misma pregunta.
La dolarización no requiere de ninguna política especial para ser mantenida, simplemente requiere que los ciudadanos sigan prefiriendo el dólar como moneda de ahorro y para realizar transacciones y como unidad de medida del valor de las cosas frente a las alternativas reales disponibles. Dicho esto, las alternativas reales disponibles no es un nuevo Sucre que inspire confianza, dado que si eso fuera cierto, la gente voluntariamente hubiera, por ejemplo, dejado de utilizar el dólar y se hubiese, digamos, agarrado del dinero electrónico emitido por el Banco Central de manera entusiasta, cosa que no sucedió. Entonces, realmente la pregunta es, ¿qué candidato tendría o da señales de que tendría la voluntad para desdolarizar? Y la única manera de hacerlo es a la fuerza. Y no hay una manera furtiva, secreta, sorpresiva de hacerlo, porque no hay una manera sutil de decirle a la gente, mire, estos dólares que usted tenía depositados aquí, ahora se los voy a cambiar por un nuevo Sucre. Entonces, ¿cuáles son las acciones que, si se prometen, dificultarían mantener el dólar? Nuevamente, yo creo que la dolarización es dura de matar, es difícil que se caiga. Durante la época de Correa había la frase de que se va a caer el dólar, nos vamos a quedar sin dólares. Eso yo creo que es una ficción. Realmente la cantidad de dólares en circulación en nuestra economía se ajustan automáticamente al nivel de actividad económica. Lo que necesitamos para que ingresen más dólares es que haya un mayor nivel de actividad económica, esto es que haya mayor crecimiento económico. No se requiere poner impuesto a la salida de divisas y poner todo tipo de trabas a las importaciones como se hizo durante esa época. Y lógico, si es que hay una contracción producto de una crisis económica, una crisis producto de la pandemia, pues obviamente que el circulante caerá y eso se verá reflejado en que la gente demanda menos dinero porque hay menor actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para mantener el dólar? De parte de la política pública, pues nada, simplemente, digamos, respetar la preferencia revelada de los ecuatorianos de utilizar el dólar frente a las alternativas disponibles. Lo que sí es que hay complementos naturales de tener una moneda de aceptación universal. Nosotros ejercemos demanda a nivel universal y una de las principales ventajas de tener el dólar es que prima el efecto de sustitución. Es decir, si el valor del dólar fluctúa frente a otra moneda como el euro, nuestro ingreso no disminuye, sino que prima el efecto de sustitución. Si el dólar se vuelve más caro, entonces puedo sustituir mi consumo. Es decir, prefiero comprar un carro europeo que se ha vuelto más barato en lugar de comprar un carro americano, debido a que, digamos, el dólar se ha encarecido. Yo sigo teniendo acceso a un carro de la misma calidad, de la misma categoría, pero denominado en una moneda que se ha vuelto más barata. En cambio, si tuviésemos una moneda que no es de aceptación universal, como cuando sucedía con el Sucre, prima el efecto de disminución de ingreso. Es decir, yo ahora necesito tantos más X más Sucres para consumir el mismo bien, porque nadie afuera de las fronteras ecuatorianas acepta esa moneda. Eso es lo que sucedería si volviésemos a una moneda emitida por el Banco Central del Ecuador, porque la realidad es que no tenemos la capacidad ni la confianza de emitir una moneda de aceptación universal. Entonces, ¿qué políticas son el complemento natural una vez que ya tenemos ese gran bien, ese gran plus, esa, digamos, ventaja de tener una moneda de aceptación universal? Es la apertura comercial y la apertura financiera, que son dos políticas pendientes que ningún gobierno ha podido emprender e implementar desde que nos dolarizamos en enero del 2000. Se dice que en este momento el Ecuador depende de los préstamos internacionales y de los futuros desembolsos. ¿Qué quedaría pendiente en la política nacional ante los organismos internacionales? Bueno, no creo que depende, sino que, digamos, el problema es que no se ha querido realizar ni durante la última administración de Correa, que ya empezó a vivir en la crisis fiscal en la que seguimos sumidos, ni durante la administración de Lenín Moreno, no se ha querido realizar las reformas que mejoren
la capacidad de pago del Estado ecuatoriano y que permitan pues emprender otras reformas. Lo que sucede es que tiene el gobierno que seguir de manera paulatina, tener que recurrir a estos organismos. Ahora, si no se cambia el comportamiento casa adentro, no importa quién esté en Carondelet, vamos a tener que seguir recurriendo a ese endeudamiento. Entonces, realmente, y esto lo dije antes de que se logre el primer acuerdo con el FMI, no es que nosotros necesitamos del FMI, que es la única salida. Yo creo que lo que nosotros necesitamos, con o sin un acuerdo con el FMI, es hacer las reformas que mejoren la capacidad de pago del Estado ecuatoriano. Esto es poner la casa en orden, poner las finanzas públicas en orden y lograr gastar, digamos, hasta donde nos permiten nuestros ingresos. Ese ajuste a la nueva realidad posterior a la bonanza petrolera está pendiente todavía y es algo que será heredado por quien sea que llegue a Carondelet. Desde el punto de vista económico, ¿es correcto que un candidato afirme que su gobierno va a generar empleos? Bueno, el Estado puede generar empleos a través del empleo público y ya lo decía Vicente Rocafuerte, que es un gran mal que el Estado sea administrado como una gran agencia de empleos, pero realmente lo que nosotros deberíamos buscar es que el Estado tenga un mix de políticas públicas que fomente la creación de empleos en el sector privado, porque realmente son los actores privados de la economía los que crean un empleo sustentable. Me refiero a un empleo que se financia por sí solo dentro de la actividad productiva. Y es esa actividad productiva la que permite financiar un Estado. Es decir, no puede, ¿de dónde vienen los fondos que financian todo programa público? Pues vienen primero del sector privado. Y por eso es importante, incluso para aquellos que tienen todas estas ideas acerca de programas sociales y de incrementar el gasto público, es importante que no pierdan cuidado digamos, de menoscabar las condiciones para la creación de riqueza y empleo en el sector privado. Gabriela, pero los candidatos no solo mencionan la posibilidad de generar empleo, sino también indican cuántos van a producir en 1 o en 2 años. ¿Es posible hacer esta proyección? Yo creo que es muy difícil. Realmente, digamos, a mí no me gustaría jugar a tener la bolita de cristal como Cassandra de hacer ese tipo de predicción, pero es normal en una campaña, yo creo. Pero sí es muy poco serio desde un punto de vista académico, porque hay muchos aspectos que afectan la cantidad de empleos que puede generar una economía, no solo la política pública del Estado, de la administración de turno, sino también el contexto económico internacional. Uno puede tener una política económica laboral excelente, una política pública de flexibilidad laboral que fomente la creación de empleos, pero digamos, estamos en pandemia, son condiciones extremadamente difíciles, es un doble shock tanto a la demanda como al consumo, sobre todo en los momentos que hay las llamadas segundas y ya se habla en Europa de una posible tercera ola próximamente. Entonces, cuando hay estos shocks, es muy difícil, incluso teniendo la política pública más amigable hacia la creación de empleos, hacia la inversión, es muy difícil que se logre aumentar muchos puestos de trabajo. Considerando la situación actual del gobierno nacional y el que heredará el próximo presidente, ¿cómo evalúas la viabilidad de entrega de bonos y subsidios a las poblaciones más vulnerables? Bueno, yo creo que uno de los programas sociales menos dañinos que hay dentro de todo el universo de programas sociales que tiene el Estado ecuatoriano vendría a ser el bono de desarrollo humano, con todos sus bemoles y sus defectos, digamos, es una base de datos que permite, digamos, que es actualizada con cierta frecuencia, es conocido que, digamos, no es precisa y no es, digamos, que tiene ciertos errores, que se comete a veces fraude para calificar para el bono, pero yo creo que es una ayuda social que le permite que va a la vena directamente a aquellos que son identificados como el grupo más vulnerable del país. Entonces, por eso creo que es uno de los programas sociales que menos desperdicio tiene y que más focalizado está.
Entonces yo creería que por ahí se puede hacer mucho, incluso se puede eliminar subsidios que son tremendamente ineficientes y suplementar exclusivamente a este grupo más vulnerable que ya está identificado en el programa del Bono de Desarrollo Humano por un estimado que considere el impacto de la eliminación de ese subsidio solo para ese grupo. Entonces yo creo que es una herramienta muy útil de la política pública que permitiría paliar los efectos, posibles efectos sobre los más vulnerables. Gabriela, para disminuir el IVA y los impuestos de forma radical, ¿cuál es el costo que debe estar dispuesto a pagar el próximo presidente? ¿Cómo afecta a algunas de las propuestas hechas para volverlas imposibles, como ha sucedido antes? O sea, lo que sucede es que generalmente estos análisis se hacen de manera estática y se considera, digamos, lo que se ha recaudado el año anterior, que no necesariamente es lo mismo que se va a recaudar en un año, sobre todo si hay una circunstancia extremadamente distinta como la pandemia. Entonces, lo que sucede es que si lo vemos de manera dinámica, por ejemplo, si se reducen, hay situaciones en las que aún reduciendo impuestos desde un punto de partida muy alto, como el nuestro, tenemos una presión tributaria, digamos, superior al promedio de la región, lo que puede suceder es que termines estimulando suficiente actividad económica que a pesar de haber reducido el tipo impositivo, puedas recaudar más porque has estimulado más inversiones y has logrado recaudar más a pesar de haber reducido las tasas. Entonces eso puede suceder y eso, digamos, el crecimiento económico el mayor crecimiento económico podría financiar, digamos, esa reducción en la carga tributaria. Pero lo que sucede es que para que se dé ese crecimiento económico no basta simplemente con reducir los impuestos, sino que hay que tener un programa integral de también, por ejemplo, reducir las trabas, como la tramitología, las regulaciones que obstaculizan el desarrollo de estas actividades y la encarecen artificialmente. Y también ayuda, por ejemplo, reducir otro tipo de impuestos como los aranceles, esto va de la mano de la política que mencioné anteriormente, la apertura comercial, y reducir el costo de capital para que la gente se lance a realizar inversiones a través de una apertura financiera. Esto es someter a los bancos locales a una competencia con los bancos internacionales y desarrollar un sistema financiero como el panameño, cosa que no es tan difícil siendo dolarizados. Nosotros deberíamos ser, digamos, la pesadilla de los panameños porque tenemos el potencial de quitarles negocios siendo el hub financiero de Sudamérica, siendo el otro país dolarizado. Todo el país exige la vacunación contra el COVID de forma urgente. ¿Es un asunto solo de gestión internacional del gobierno o está implícito en el tema financiero? Tema de la vacuna, yo el problema lo veo es que a estas alturas el único comprador y distribuidor es el Estado y el Estado no tiene la capacidad ni los recursos para realizar esto por sí solo de manera correcta y de manera veloz. Y es un objetivo compartido por absolutamente todos en la sociedad. Entonces yo no veo por qué la prohibición de que otras instituciones y privados puedan comprar y distribuir la vacuna. Incluso, digamos, ya hay esta cadena de distribución establecida en el sector privado, pero sucede que si el Estado sigue siendo el único comprador y va a utilizar esta cadena de distribución establecida, todavía hay el problema de que no se le permite a aquellos que quisieran pagar por vacunarse, pagarse su propia vacuna y la de sus seres queridos y sus empleados. Así como vemos que en el sector privado muchos voluntariamente han invertido cuantiosos recursos en realizar pruebas de manera frecuente para evitar un brote y una merma en su productividad dentro de sus fábricas, dentro de sus plantas, dentro de sus oficinas, pues lo mismo creo que podría suceder con la vacuna. Y de esta manera se podría, digamos, complementar el programa estatal de ofrecerle vacunas gratuitas a aquellos que de otra manera no la podrían recibir. Gracias, Gabriela. Pablo, la viabilidad de las propuestas presidenciales puede ser analizada desde distintas perspectivas, como hemos visto. Una de ellas, quizás no tratada con la debida rigurosidad, es la jurídica. Algunas de ellas han sido acusadas de populistas, principalmente por resultar jurídicamente inviables. ¿Qué opina usted sobre estas acusaciones? ¿Tienen asidero? ¿No es acusaciones una palabra muy dura? Gracias, Catherine. Bueno,
Antes de responder la pregunta, me parece muy importante puntualizar lo que estamos tratando aquí. Y es que estamos frente a un proceso eleccionario sin precedentes. Y no es meramente retórico lo que estoy diciendo. Hay hechos comprobables y principalmente la mayor crisis sanitaria de toda la historia de la humanidad. Y con grandes impactos en el Ecuador. Y por esta razón, si bien la democracia no se evalúa únicamente a partir del voto popular, sí debemos ser conscientes que nuestras decisiones van a generar implicaciones, impactos inmediatos, no a largo plazo, inmediatos en la democracia, en el país en general y por supuesto en nuestras familias. Y atando eso justamente a la pregunta, por esa razón es importante que evaluemos en lo posible con responsabilidad las propuestas que se han generado por parte de los candidatos presidenciales, pero también de los candidatos parlamentarios. Y es que muchas de estas propuestas podrían ser encasilladas, en mi entender, jurídicamente en dos ámbitos. El primero, un grupo de propuestas que no se ajustan a las competencias constitucionales exclusivas que tiene el presidente de la República, y otro grupo de propuestas que por su contenido terminan siendo de manera indefinida contrarias a la Constitución, contrarias a instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y que incluso son contrarias a la propia ley. Esto, consecuentemente, las tornaría inviables. Ese afán de congraciarse con el sentir popular del momento que usted anota, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, creo que pudimos comprobar, por ejemplo, en el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral, preguntas formuladas como si se tratara de una elección de un caudillo o de alguien, de un monarca que va a poder tomar decisiones por sí solo, sin tomar en consideración otros órganos que tienen competencias también constitucionalmente atribuidas. En definitiva, debemos ser conscientes que estamos frente a la elección de un presidente constitucional de la República y eso involucra, entre otras cosas, que sus actuaciones, en este caso sus propuestas, tendrán que estar condicionadas a esa democracia constitucional, a lo que dice la Constitución y a estas obligaciones internacionales que me he referido. ¿Qué límites impone este modelo de Estado y la democracia constitucional que usted refiere? Bueno, entre el principal, y es que la Constitución se erige como límite y vínculo favorablemente para las actuaciones de todos los poderes públicos, también para la vida de los particulares. Una Constitución que reconoce un modelo de Estado, una forma de organización de gobierno, que reconoce principios muy importantes desde los cuales hay que evaluar las propuestas, como la independencia judicial, la separación de poderes, los derechos y garantías que, insisto, están en esa Constitución y que también están en estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que vale la pena insistir. Nadie obligó al Estado a someterse a ellos, fue un acto voluntario y consecuentemente tenemos que observarlos independientemente de cuáles sean nuestras intenciones, que pueden ser legítimas, pero que no necesariamente son acordes a la constitucionalidad. ¿Esto quiere decir que resultaría inviable cualquier propuesta que pueda encontrar tensiones con la Constitución? En absoluto. Lo que estoy diciendo es que las propuestas deben evidenciar estos límites. Límites reales, con una Constitución vigente, más allá de que nos pueda gustar o no, la Constitución está ahí, marca procedimientos para poder emprender, por ejemplo, procesos de reforma constitucional, marca procedimientos para distintos ámbitos o procesos de democracia directa, y esos límites son los que se deben evidenciar de manera responsable. Un presidente que pueda ofrecer directamente una reforma a la Constitución sin pasar por otros órganos está simplemente mostrando una propuesta populista, como se ha denominado, y que desconoce lo que está regulado expresamente en nuestra Constitución. Si se quiere reformar la Constitución, se lo puede hacer. Los mecanismos están en la propia Constitución. La lógica es respetar el Estado de Derecho y asumir su importancia en una situación como la que nos encontramos. ¿Debemos entonces conformarnos con los límites que impone esta Constitución? Los límites de la Constitución, los límites de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, no pueden ser entendidos como algo que no va a poder cambiarse nunca, insisto. Nosotros tenemos que asumir la relevancia del respeto a la normatividad, el respeto a la institucionalidad, porque eso es principalmente lo que nos va a ayudar a enfrentar una situación como la que vendrá y la que tendrá que asumir el presidente de la República, también los asambleístas
en este próximo periodo que estamos por enfrentar. Pablo, Leonardo Viñay, estudiante de Marketing y Comunicación Política, tiene una inquietud. El presidente de la República puede consultar al pueblo sobre cualquier tema y de manera directa para cambiar la Constitución y las leyes. Definitivamente no, acorde a lo que estoy mencionando. La Constitución, el modelo, la democracia que está cruzando transversalmente a todo el sistema jurídico involucra procedimientos, insisto. No estoy diciendo con esto que el pueblo no pueda tomar las decisiones que considere, sí lo puede hacer, pero debe ser en el marco del respeto a estos procedimientos. Por ejemplo, la existencia de una Corte Constitucional como órgano que tiene que calificar cualquier iniciativa de modificación a la Constitución, a la ley o plebiscito en general. Este tipo de cosas son importantes que la ciudadanía conozca para que pueda evaluar desde esta viabilidad jurídica qué tan prudente o posible es que se pueda realizar un cambio como el que se plantea. Hay límites que son importantes en definitiva a considerar. ¿Puede citar alguna o varias propuestas que involucren esto? Sí, cómo no. Por ejemplo, hemos escuchado muchas propuestas relacionadas a disminuir el IVA, por ejemplo, reducir el IVA o hacer cambios en temas de contratación pública. Eso es válido en la medida que asumamos que el presidente de la República es un colegislador, no es un legislador. Consecuentemente, no lo va a poder lograr por sí solo. Eso de garantizar que eso lo va a conseguir en sus primeros días de gobierno no es viable jurídicamente. Otro grupo de medidas, de propuestas, como por ejemplo, en aras de la seguridad, en aras de combatir la corrupción, que es válido, que a todos nos preocupa, pero que las propuestas deben enfocarse mucho más en estos límites, como por ejemplo, el establecimiento de la pena de muerte, la cadena perpetua, el establecer trabajos forzados para las personas que hayan sido privadas de la libertad por temas relacionados a corrupción, perseguir a familiares de las personas que han sido acusadas por corrupción y no pueden devolver el dinero, el establecimiento de fiscales sin rostro, por ejemplo, propuestas que lo que busquen es otra interferencia, una nueva interferencia en la justicia, la revisión de decisiones judiciales, temas, propuestas que, por citar algunas, son francamente contradictorias con lo que señala la Constitución, los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. ¿Esto quiere decir que tendremos que someternos siempre a esos límites previstos en instrumentos internacionales de derechos humanos? No, tampoco plantea eso, y es importante que la ciudadanía conozca. Todo instrumento internacional, estos tratados de derechos humanos contemplan cláusulas de denuncia, por ejemplo. Esto quiere decir que los estados, así como se sometieron voluntariamente, pueden salir voluntariamente de esas obligaciones internacionales. Pero también es importante reconocer primero que esto no tiene un impacto inmediato, que si un Estado denuncia un instrumento internacional, igual va a tener que estar obligado por él por varios años más. Y lo más importante no es solamente esto formal, es que por el discurso contra derechos humanos basado en parámetros de la soberanía, ya hemos podido comprobar ejemplos como el venezolano, en que lo único que ha legitimado son gobiernos autoritarios y que luego finalmente tiene impactos también en la reactivación económica y en la economía de los pueblos, porque internacionalmente se califica a estos estados como transgresores de derechos humanos y eso genera un aislamiento internacional con serias implicaciones. Así que me parece que eso es lo fundamental, mirar el trasfondo y evitar que discursos como estos se puedan utilizar para distintas tendencias políticas. Entonces, ¿qué debemos esperar, por ejemplo, en materia de seguridad, si estos cambios no resultan viables jurídicamente? Lo primero, planteamientos que sean respetuosos con las competencias del cargo al que están postulando. Un presidente de la República constitucionalmente puede generar políticas públicas, por ejemplo, está en el marco de sus competencias, políticas públicas preventivas fundamentalmente. Políticas públicas que no busquen ya la sanción exclusivamente. El Estado tiene una obligación de investigación, de sanción, de reparación, pero tenemos que preocuparnos mucho en este ámbito de prevención. Y en este contexto, las políticas públicas son un elemento crucial para poder garantizar respuestas de fondo, soluciones que topen el problema de fondo, no parches y menos aún parches que puedan ser contrarios evidentemente con estos límites constitucionales que he mencionado. Para finalizar, una última pregunta a nuestros panelistas de temáticas puntuales que no pueden dejar de tratarse. Gabriela, ¿qué relación ves entre la actual problemática de la salud, el esfuerzo de vacunación y las elecciones del próximo domingo?
Bueno, creo que son dos cosas divorciadas, ¿no? Porque el esfuerzo de vacunación hasta ahora es algo conducido por el gobierno actual, la administración actual, y digamos, habrá que ver cuál será la política de inmunización que adoptará quien sea que llegue a Carondelet luego de estas próximas elecciones. Pablo, ¿cómo se vería una propuesta responsable que combata la red de la corrupción en el país, que ha terminado en la impunidad? Me parece que lo primero sería tener en claro que la corrupción no solo está en el ámbito público, que la corrupción está también en el ámbito privado y fundamentalmente desde ahí es como se genera o se transmite a la segunda dimensión de lo público y por lo tanto a mí me parece que un tratamiento serio al tema involucraría propuestas educacionales, por ejemplo. El que tengamos claro cuál es la importancia que tiene la ética, por ejemplo, la cívica, el amor por el país, el saber lo que está bien, diferenciar lo que está bien, lo que está mal, condenarlo, no burlarnos, no aprovecharnos del camino fácil, el camino rápido, porque eso nos trae consecuencias mayores. Y si queremos pensar ya en el ámbito público, la mejor fórmula a muy corto plazo, por ejemplo, sería transparentar las actuaciones del gobierno, en cualquier nivel. Esto quiere decir un gobierno abierto, que la gente sepa las decisiones que se están tomando y cómo se están tomando. Más aún ahora, en una situación como la de salud, vacunación, necesitamos saber cómo se van a implementar estos planes de vacunación, directamente relacionados con todo lo que estamos tratando aquí. Sin salud no vamos a poder hablar de todo lo demás, así que un gobierno abierto que garantice democracia participativa como la que busca la Constitución se puede lograr de esta forma. Antonio, ¿cuál es el papel de las universidades para superar la fragmentación, la campaña de ofertas, la falta de racionalidad? ¿No se ha quedado la formación universitaria meramente en preparación de profesionales que no contribuyen a la institucionalidad de la democracia en el país? A ver, interesante pregunta. Yo creo que las universidades deben ser un referente en lo que se refiere a la actividad propia del país. No solo por lo académico, sino por el mero hecho de ser una fuente de conocimiento. Al ser una fuente de conocimiento hay lo que yo creo que lo he practicado, enseñanza y aprendizaje a través de unos alumnos, pero el conocimiento en un momento dado, a través de la investigación, debe aportar al Estado, a los gobiernos, y yo creo que son los mejores suplidores de personas que puedan ocupar ministerios o no ministerios, direcciones, porque de lo contrario, yo me pregunto, si no hubiera esto, o sea, ¿por dónde seguimos una ruta para saber qué es bueno y no porque lo señale por la mano derecha y qué es malo porque lo señale con la mano izquierda? Pero debe haber un referente que nos permita decir algo que es sencillo, no tenemos que buscar las 5 patas al gato. Señores, esta elección es quién tiene el rumbo y quién le pone el ritmo. Entonces, si las universidades ponen el rumbo y tienen el ritmo, creo que vamos a salir adelante. Eso es tan simple como el agua, que sea caliente, que sea tibia, que sea fría, pero no hay vuelta que darle a esto. Gracias, Antonio. Para finalizar, quisiéramos contar con la perspectiva de todos. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales? Pablo, empecemos contigo. Bueno, como jurista, como académico, reiterar la trascendencia de este proceso electoral, eso hace que nos preocupemos y mucho de lo que va a pasar el 7 de febrero. Evaluar, en este caso desde lo jurídico, las propuestas incluso de los candidatos con el que creo coincidir hasta el momento será muy importante para tomar una decisión responsable con nuestras familias, responsables con el país. Una frustración en este momento podría ser, una nueva frustración podría ser muy grave para el país. Y sí quiero reiterar que la mejor forma de combatir una crisis como la que vendrá y la situación que tendremos será respetando el Estado de Derecho, respetando la normatividad que he referido este día. Gracias, Pablo. Gabriela, tus recomendaciones finales. No solo estas elecciones, sino las últimas en memoria reciente se presentan como algo entre la vida y la muerte, y eso es lamentable y se debe a que el gobierno nacional, el gobierno central sobre todo, concentra demasiado poder sobre nuestro diario vivir. Y esa es una reflexión con la que quisiera terminar, porque tenemos el poder de, en las urnas, a través de cada proceso electoral, seleccionar opciones que disminuyan ese poder para que algún día las elecciones no sean algo tan importante.
Antonio, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Le añadiría tan solo algo simple. Fe, esperanza, suceda lo que suceda, para saber hacia dónde vamos, en rumbo y en ritmo. Gracias, Antonio. Y con estas recomendaciones concluimos este espacio. Agradecemos a nuestros invitados por sus aportaciones que nos lleva a considerar que para analizar la viabilidad de una propuesta hay que considerar tanto lo que dice como lo que esconde. Gracias por acompañarnos. Esto fue Contrastes con el tema Elecciones Ecuador 2021, una oportunidad para el ejercicio de nuestra ciudadanía. Muy buenas noches.